La Biblia es bastante interesante cuando nosotros, ¿verdad?, estudiamos a profundidad la palabra del Señor. Y en esta hora queremos dar gracias al Señor porque Dios ha sido bueno con nosotros. Quiero dar la bienvenida a los invitados, ¿verdad?, que tenemos en esta hora. Mi hermano Amén. Neftalí, Amén. mi hermano Amén. Daniel y mi hermano Adalberto González. Así que Amén. bienvenidos en esta noche. Amén. ¿Cómo están? Bien, bien, Amén, gracias bien. a Dios. Amén. Bien, Gracias a gracias. Dios. Bien, ya. Pues ya estamos iniciando lo que es el Día Santo del Señor, dando gracias siempre a Dios porque Él nos bendice y Él nos ha dado esta semana más, ¿verdad? Y pues estamos bendecidos porque estamos a punto de realizar un estudio más, el estudio número 32, ¿verdad? 31. 31 de nuestro libro, ¿verdad? De la doctrina fundamental de la Iglesia Adventista de Dios del Séptimo Día en Reforma. Ujú. Y Amén. damos gracias a Dios primeramente porque nos ha ayudado, ¿verdad? Hasta aquí al desarrollo de este estudio. Amén. Y tal vez no tenemos pues el conocimiento tan amplio como otros hermanos, pero Dios nos ha permitido a nosotros el poder desarrollar este estudio y esperamos de que sea de bendición Amén. Amén. para cada Amén. uno. Ujú. Amén. Y qué bueno, ¿verdad? Que en esta hora pues ya estamos a punto de concluir el libro que en algún momento, ¿verdad?, iniciamos este proyecto de poder estudiar la doctrina de la iglesia en Reforma. Así que qué bueno que mi hermano Neftalí, mi hermano Daniel y mi hermano Alberto siempre han estado en estas transmisiones y también algunos pastores y Amén. hermanos Sí, amén. que se han involucrado a lo que es esta bendición. Así que lo importante que nosotros queremos dejar en cada uno de los corazones en esta hora es que estas transmisiones puedan servir de bendición. Que lo que hablamos, ¿verdad?, en estas transmisiones sean de mucha bendición, tanto para nosotros primeramente y como para los hermanos y amigos que estarán escuchando y viendo estas transmisiones. Así que comenzamos en esta hora. Y Amén. hay un tema muy interesante en esta noche y que lo vamos a hablar, ¿verdad?, de la mejor manera posible, siempre Amén. con la dirección de nuestro Dios en nuestra vida. Y el tema de hoy se titula, hermano Daniel, Los 1000 años. los El 1000 milenio. años. Amén. Amén. El milenio, En otras palabras, ¿verdad? El milenio. Este tema se puede descifrar como el milenio. El milenio. Amén. Amén. La pregunta hoy en día es, hay dos, ¿verdad?, dos tipos de... Dos versiones, digamos. Dos versiones, posiblemente de esa manera lo vamos a decir. Amén. Dos versiones. Una es aquellas iglesias o personas que creen que cuando la iglesia vaya al cielo, unos creen que son 7 años de bodas con Cristo y otros creemos que son 1000 años. ¿Qué nos Amén. dice la palabra del Señor? Y lo vamos a comenzar, ¿verdad?, a desarrollar y a desglosar de la mejor manera. Y vamos a hacer una pregunta en esta hora para que podamos ver este tema interesante. ¿Dónde se menciona milenio en la Biblia? Para poder, ¿verdad?, introducirnos a este tema y desarrollarlo en esta hora. ¿Dónde se menciona milenio en la palabra del Señor? Amén. Sí, es muy interesante la Amén. pregunta, ¿no?, en cuanto a la que hace usted con respecto, si tiene un fundamento bíblico la palabra milenio, si verdaderamente es respaldado por las Sagradas Escrituras que Dios inspiró a los escritores de ella misma, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, en su capítulo 20, su versículo 1 al 6, que es la cita que vamos a leer, y en la Biblia se menciona 6 veces el periodo de 1000 años en relación con la atadura de Satanás y el reino de los santos. Ese es el énfasis, ¿no?, de la palabra milenio, ese es el exégesis de la enseñanza que quiere dar la palabra milenio. Pero ¿dónde está? Apocalipsis 21 dice así, lo leemos como está escrito. Entonces dice, vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió el dragón, esa serpiente antigua que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplieran 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. Y vi tronos y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir, reinaron con Cristo 1000 años. Vamos haciendo la cuenta, ¿cuántas veces lo va mencionando? Sí. Amén. Ya lleva 3 veces. Amén. Esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años.
Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán nuevamente Mil por años. 1000 años. Ahora, mi hermano Ángela también hacía la pregunta, no, que hay algunas, con mucho respeto, no, a ellos y a su fe, que profesan, ¿no?, de que la iglesia va por 7 años, ¿verdad? La iglesia. Pero vemos que en un solo capítulo, del versículo 1 al versículo 6, menciona más de 5 veces los 1000 años. Entonces, Amén. si Jesús le dice a Juan que mencione los 1000 años en estos 6 versículos, es porque le está diciendo la veracidad de su palabra. Amén. Creo que está claro, ¿no?, la respuesta a la pregunta. Sí. Sí, sí, muy bonito. Ya la Amén. Es repitió más de interesante, mí. ¿verdad? Porque en el tema anteriores que hemos visto, veíamos que en la segunda venida de Cristo, dice la palabra del Señor, que los muertos en Cristo iban a resucitar primero. Amén. Pero los que, ¿verdad?, no iban a tener lo que es la vida eterna en sí, esas personas iban a quedar todavía en los sepulcros. Ahora bien, en este pasaje, los 1000 años, habla, ¿verdad?, una experiencia ya después de la segunda venida de Cristo. Ahora ya estamos viendo ya la iglesia en sí disfrutando de lo que es un momento especial con nuestro Redentor. Un momento donde Cristo está dando, ¿verdad?, esa recompensa. No en sí toda la recompensa, sí, porque simplemente acá estamos viendo lo que simplemente es como una fiesta a lo que es, ¿verdad?, estos 1000 años que estamos viendo en este libro de Apocalipsis. Y qué interesante, ¿verdad? Y ya de acá comenzamos a descartar lo que son, ¿verdad?, las doctrinas que creen que son 7 años. ¿Por qué razón creen ellos que son 7 años? Porque al ver, ¿verdad?, la transcurrencia de las 70 semanas de Daniel, vemos ahí que ellos creen que los 3 años y medio son de paz y seguridad, y los otros 3 años y medio hablan acerca, ¿verdad?, de las bodas del Cordero. Entonces vemos que la Biblia es interesante cuando nosotros la vemos de una manera que nosotros la podamos entender. Porque hay pasajes que si nosotros los interpretamos de una manera, vamos a considerar de que simplemente es una interpretación, pero cuando la Biblia lo dice, es porque así tiene que ser. Amén. Entonces, ¿verdad? Amén. Es interesante, no sé si alguien quiere comentar acerca de esta pregunta que acabamos de hacer, donde se menciona en la Biblia, pero si no, vamos a dar otra pregunta más para poder ir, ¿verdad?, desarrollando este tema maravilloso. Amén. Y Dios bendiga a todos aquellos que ya están viendo, ya están, ¿verdad?, escuchando lo que es esta transmisión. Amén. ¿Qué evento marca el inicio de este maravilloso tema, de este milenio? ¿Cuál es el evento que marca y decimos de aquí comienza a contarse el año 1, año 2, hasta llegar al año 1000? Amén. Pues el tema, ¿verdad?, lo vamos a estar desarrollando primeramente en lo que es este capítulo, el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, en donde prácticamente nos resume, ¿verdad?, lo que es el tema, aunque tenemos apoyo en muchos otros versículos, en otras citas bíblicas, pero si nosotros, hermanos, recalcamos lo que ya mi hermano Daniel leyó, pero si leemos el versículo 4, por ejemplo, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Pero ¿dónde comienza los 1000 años? Si vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Amén. nos habla del evento que nosotros estamos, ¿verdad?, como hijos de Dios, esperando el evento pues más maravilloso, la promesa más grande que nos dio nuestro Señor Jesús, que donde Él esté, ¿verdad?, nosotros también estaremos con Él. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 en adelante dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. El evento de los 1000 años pues inicia exactamente con la venida de Cristo. Amén. Nosotros estuvimos, ¿verdad? O ya en varios temas hemos tocado este punto, la venida de Cristo, la resurrección, la muerte, y hemos tocado bastante lo que es este punto, la venida de Cristo, ¿verdad? Pero ese es el evento exacto en donde nosotros empezamos a contar los 1000 años. De ahí parten distintos eventos, porque hay muchos eventos que parten en relación al milenio, ¿verdad? Amén. No solamente estamos hablando de este versículo que acabo de leer, que dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Amén. Amén, sino que hay muchos eventos pues relacionados a lo que es también el milenio. Amén. Amén. También Gloria- quizás poniendo un poquito más a lo que mi hermano está diciendo, ¿no? Eso lo podemos también encontrar en Juan. Si nosotros leemos Juan, nos habla de eso. Y es que quizás los podemos maravillar, ¿verdad? De ese evento. Y digo, los podemos maravillar porque es un evento que lo estamos esperando Amén. con ansia. Sí. Amén. Pero si leemos Juan 5 y su versículo 28-29, dice, no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos, y mire, y aquí es algo bien, bien bonito, ¿verdad? Cuando dice, en verdad, todos, dice, los que están en los sepulcros oirán la voz. Ujú. Ahí también comienza, o sea, eso es para Sí, sí, el amén. comienzo, ¿verdad? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, es bonito a la vez, pero también no es tan bonito, ¿verdad? Porque la misma Biblia nos dice, si hicimos lo bueno, vamos a escuchar la voz con una alegría, Ujú. pero dice, los que hicieron lo malo, dice, ahí no mucho, ¿verdad? Sí, amén. Ahí o sea, nos deja algo en qué pensar. Es por ello de que estamos nosotros acá desde esta plataforma para enseñarle al mundo y decirle de que Cristo viene y que en su venida, si hacemos su voluntad, vamos a escuchar esa voz. Amén. Y esa voz es la que nosotros vamos a estar atentos a ello para cuando Cristo venga en las nubes. Amén. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Que esa voz nosotros, si estamos muertos, la podamos escuchar. Esa es una esperanza que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Que aquellos seres queridos que han muerto en el Evangelio, que han trabajado en la obra del Señor y se han ido con Cristo en su corazón, nosotros creemos que esa esperanza un día van a resucitar para vida eterna. Amén. Y esto, ¿verdad? Esto podemos ampliarlo de una manera muy interesante cuando Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo hasta llegar a la meta final. Cuando esa trompeta suene, cuando esos muertos resuciten, cuando los que estemos vivos seamos transformados, dice la palabra del Señor, que nosotros vamos a poder obtener lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y es la Amén. vida eterna. Así Amén. que vamos a continuar con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con los impíos en la segunda venida? Esto es ya hablando, ¿verdad?, de la venida del Señor. Ujú. Amén. Sí, este es algo, quizás una pregunta bien difícil, ¿verdad? Porque primeramente vamos a explicar quiénes son los impíos, ¿verdad? Y a lo que la Biblia relata, el impío es todo aquel que no acepta a Cristo como su Salvador Amén. personal, ¿verdad? Ese es un impío. Porque Una pregunta, ¿será Ujú. que hay impíos conocedores de la palabra del Señor? sí los hay. Absolutamente. Sí, sí, Sí. los hay. Amén. Sí, sí, Amén. claro. Ahora bien, la pregunta nos dice, ¿qué va a pasar con ellos, verdad? Ujú. Y lo que la Biblia nos dice, lo que va a pasar, es para pensarlo, ¿verdad? Porque nos habla bien, o sea, es bien específico. Y eso es lo que a mí me gusta de la Biblia, que no nos engaña ni nos dice, no puede ser que sea así o a lo mejor así. Lo dice exactamente lo que va a suceder. Y lo que va a suceder
Mire bien, y acá mi querido y hermano, los que nos escuchan, los que nos van a ver, es bien difícil y es una pregunta para meditar. Y lo vamos a leer lo que la Biblia nos dice, lo que realmente va a suceder con los impíos. Y eso lo vemos en 2 de Tesalonicenses, su capítulo 1. Y vamos a verlo, a leerlo desde el versículo 7. Y dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuanto se manifieste el Señor. Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Pero aquí viene lo más difícil. Amén. Y mire lo que va a suceder, lo que le va a suceder al impío. En llama de fuego, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que yo les había explicado, lo que yo les explicaba que es el impío. Y aquí está lo difícil. Los cuales sufrirán pena eterna de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. 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 O sea, si lo leemos así exactamente como la Biblia lo acabamos de leer, el impío va a tener su paga, el impío va a estar apartado de la gloria de Dios y va a ser difícil. Amén. ¿Verdad? O sea, no es un momento muy agradable porque es por ello de que la Biblia nos dice, ¿no? Dice que el que no le conoció o el que no aceptó la voluntad de Jesús, y es donde siempre yo he dicho, y es de que me gusta la Biblia porque o es o no es, ¿verdad? Amén. Si usted no le conoció, si usted no le aceptó, es impío y por ende va a tener su castigo. Sí. Lo habla bien la Biblia, ¿verdad? Amén. ¿Qué dicen mis hermanos? Sí, Apocalipsis también da como un último llamado de advertencia, ¿no? Y tal vez solo para las sociedades o para las personas que no han aceptado el llamado todavía Jesucristo, sino también para su misma iglesia. Apocalipsis dice que el que es justo siga siendo justo y el que obra impíamente que siga obrando impíamente. Prácticamente lo que dice, el que cree que en su justicia es justo, pues siga actuando así. Pero Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 11, dice que Jesús vendrá, dice, para dar a cada uno según haya sido su obra. Amén. Sí. Entonces la Biblia es clara y dice que el que quiera seguir obrando, Dios lo permite que obre así. Pero al final dice que habrá una recompensa para Amén. él. Hay una alabanza, hermanos, que se titula ¿Qué estás haciendo por Cristo? Y es verdad, una alabanza bastante interesante, en el cual nos tiene que marcar nosotros nuestra vida, el saber qué estamos haciendo nosotros para poder un día decir, posiblemente yo sea merecedor o no de la misericordia del Señor. A veces nosotros como seres humanos posiblemente llegásemos a pensar que no somos merecedores de esa salvación tan maravillosa. Que lo que Dios tiene preparado para la creación misma, dice la palabra del Señor que el castigo no está preparado para la humanidad. Por eso dice la palabra del Señor, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Amén. Dios quiere que la familia de nosotros se salve, nuestros hermanos, nuestros familiares, todas aquellas personas, amigos. No creemos de que el que se va a salvar son aquellos cristianos que están en la iglesia porque esos son los que ama a Dios y esos son los que merecen la salvación. No, sino que Dios dice su palabra en su grande amor y misericordia, en lo que Él siente, ¿verdad? Aquello que un día creó, lo formó del polvo de la tierra. Dios no quiere que esa persona sufra. Dios no Amén. quiere que esa persona se condene en sí misma. Pero la Biblia es clara cuando dice que hay caminos que al hombre le parece que son caminos rectos, que son caminos, ¿verdad?, de bien, que son caminos de que nos va a ir de la mejor manera, pero al final son caminos de muerte que uno mismo ha elegido Amén. para poder llevar. Así que Amén. qué bueno, ¿verdad? Es este tema maravilloso, una promesa grande para cada uno de nosotros. Así que
Continuamos con la siguiente pregunta. Mi hermano Neftalí. Amén, amén, solo para agregar, ¿verdad? Un poco más respecto a qué pasará, ¿verdad? Con los impíos en la venida de Cristo, Amén. en el inicio del milenio. Pues sí, ¿verdad? Respaldo lo que mis hermanos pues han compartido, pero la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que en el mismo momento en que Cristo venga, los muertos en Cristo, ¿verdad? Vamos a resucitar. Los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, vamos a ser transformados. Pero va a haber un resto de personas que no van a estar escritos en el libro de la vida. Entonces, ellos son los que nosotros denominamos los impíos, ¿verdad? En ellos van personas que van a la iglesia, personas que no conocen de Dios, personas que niegan a Dios, personas que adoran a otros dioses, etcétera, etcétera. Pero todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida, este es denominado como una persona impía, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros que en la venida de Cristo, con el resplandor de su venida, va también a matar a todo ser humano que esté en la tierra. Y hace, ¿verdad? La Biblia, la palabra del Señor, el llamado, dice a las aves de los cielos, venid congregados para la gran cena. Una cena que se va a dar aquí en la tierra. Nosotros entendemos que hay dos cenas, ¿verdad? Una en el cielo, para los convidados a la boda del Cordero, y otra cena en la tierra que es para comer, dice, los príncipes, los reyes, capitanes, esclavos, todo. Y si leemos nosotros el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 33, dice, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. ¿Por qué no van a ser enterrados? Porque no hay nadie que los entierre, obviamente, ¿no? Entonces van a ser, dice, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. La Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis, en el capítulo que estamos leyendo, en el capítulo 20, que los muertos que no resuciten en la primera resurrección, dice que, si leemos, mire, el versículo 5 del capítulo 20, pero los otros muertos, hablando de los impíos, ¿verdad? No volverán a vivir hasta que se cumplan 1000 años, y esta es la primera resurrección. Entonces, ¿qué pasa con los impíos? ¿Quedan sufriendo en un infierno? ¿Quedan en la tierra como que si nada pasó cuando Cristo vino? Ellos quedan normal, solo se fueron los santos al cielo. No, quedan muertos. No queda vida en la tierra. Entonces, para que entendamos, ¿verdad? El acontecimiento que sucede a los impíos, y la Biblia aclara bien, no resucitan hasta que se cumplan los 1000 años. Amén. Amén. Sí. Qué bueno, ¿verdad? Que la palabra del Señor es clara, hermanos. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Que al venir Jesucristo a la tierra, unos serán transformados y resucitados para ir 1000 años con Cristo, lo que leíamos al principio, y otros también quedarán 1000 años muertos todavía acá en esta tierra. Ahora bien, hay otra pregunta, ¿verdad? Vemos que estamos hablando bastante de lo que son las personas, los resucitados, aquellas personas que van a ser transformadas e ir al cielo, pero ahora en día conocemos que el enemigo anda como un león rugiente, buscando, queriendo a quien destruir, a quien matar, a quien robar la bendición que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. La pregunta en esta hora es, ¿qué pasará o qué sucede con Satanás durante estos 1000 años? ¿Qué pasa con él? O sea, estamos viendo de que la iglesia va a disfrutar con Cristo a las bodas del Cordero, y vemos que acá queda, toda la humanidad queda totalmente muerta. Pero ¿qué sucede con Satanás? ¿Será que el castigo ya lo recibió Satanás o aún falta un poco más de tiempo? Amén. Sí, muy interesante la pregunta, ¿no? Sí, ¿qué va a pasar Y con la Satanás? secuencia, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el autor de todo esto, ¿no? Del pecado. Porque sabemos que en él dice Isaías que en él fue que se encontró pecado y engaño, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? Prácticamente. Sí. Apocalipsis 20, porque estamos prácticamente al centro de este estudio, va a ser Sí. Apocalipsis 20, porque ahí es donde habla del milenio. Apocalipsis 21, pero solo 21 al 3, pero voy a leer nomás al 3. Dice, con respecto a la pregunta que hacía mi hermano Adiel, lo arrojó al abismo, lo encerró y selló para que no engañara a más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. Voy a explicar brevemente, ¿no? Con respecto a la pregunta. Amén. En Éxodo, del capítulo 26, para los que nos van a estar viendo, ¿no? Del capítulo 26 al capítulo 28,
podemos encontrar cuando Dios da las ordenanzas, Dios explica a Moisés y Dios le dice cómo va a ser el modelo, los rituales, cómo van a ser las ceremonias que se van a hacer en cuanto al santuario y al campamento que se va a realizar para simbología de lo porvenir, porque el campamento era una simbología de lo que estaba por venir a través de la historia, ¿no? Y del cumplimiento de las profecías y de muchas cosas. Entonces, dentro de esto, el sacerdote hacía un ritual o un sacrificio muy especial, siempre cada final de cada año, ¿no? Que se le conocía el día de la expiación, ¿no? Donde el sacerdote hacía un sacrificio muy especial, en el sentido de que él le traían dos machos delante de él, uno, dice el texto bíblico que uno era para echar suerte para Jehová y el otro para Azazel. O sea, ¿cuál era el significado? Uno de ellos se utilizaba para rociarlo durante el lugar, en el santuario, en el lugar santísimo, ahí donde el sacerdote purificaba los pecados, y cuando él salía de limpiar el santuario, ponía las manos sobre Azazel y Azazel era llevado al desierto para que muriera allá. Okay. El pueblo, muchos no entendían la simbología de este sacrificio, pero el sacerdote sí sabía. Él sí entendía el plan de Dios. Ahora, ¿dónde se cumple todo esto? ¿Qué tiene que ver Éxodo 26, 28 con Apocalipsis 20, 1 al 3? Mucho que ver, porque dice el versículo 3 que Satanás, dice, lo arrojó al abismo, lo encerró, selló para que no engañase más a nadie. Entonces, la simbología que tenía esto era que Azazel era llevado al desierto, moría ahí, Satanás en aquel día va a ser atado, dice, por 1000 años, significa de que, porque él se alimenta de engañar a los demás, o sea, su alimentación es causar daño, destruir. Entonces, como ya mi hermano y los hermanos explicaron que la iglesia no va a estar ya acá durante los 1000 años, sino que va a estar en el cielo, los impíos van a estar muertos, entonces Satanás no tiene a quien engañar. Entonces, él va a estar atormentado en sí mismo, porque no tiene a quien engañar, no hay nadie más, solo estará él encarcelado aquí por 1000 años en esta tierra, y así pues será su tormento, porque él es el autor del pecado. Ahora, después, para terminando, después, ¿no? Jesús va a venir y pues, como lo hacía el sacerdote, pondrá sus manos sobre el autor del pecado. Porque Amén. así dice, porque dice incluso al final del texto, dice, después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. Es posteriormente, antes del milenio en cuanto a periodos, ¿no? No sé si me explico en eso. Quisiera dejar claro ese punto, porque dice que va a ser suelto. O cuando la Biblia habla de que va a ser suelto, lo que mi hermano Italia explicaba, que hay impíos que van a resucitar al final del milenio, dice el texto. Amén. Entonces, Satanás dice que va a ser suelto, no en forma literal, sino que para engañar a estas personas y prepararlos para la batalla de Gog y Magog. Amén. ¿Verdad? Ajá, Hermano, porque no sé si quedó claro en ese punto, no. Sí, que no Porque será verdad de manera literal, no, como no, no, algunos no. creen, Ok, ¿verdad? ajá, Sí. porque está atado, dice, el texto bíblico dice al principio está atado, Sí, sí. pero está atado en un sentido como lo hacía el sacerdote que mandaba a Azazel al desierto a morir solo, porque vemos que en el desierto no hay nada, o sea, no hay vida. Amén. Entonces, Satanás está en su desierto de este mundo solo, está atado, pero dice que después va a ser suelto por un poco de tiempo. Significa Amén. que antes para prepararlo para la batalla de Gog y de Magog que está en Apocalipsis 19, versículo 8. Amén. Ujú. Amén. Amén. Entonces, ¿verdad? La cadena que vemos en Apocalipsis 20, versículo 1, no es literal en sí. No, no. Porque nos podemos imaginar una cadena y atando y así como ahora en día lo miramos, Ujú. pero este es prácticamente simbólico en el cual, ¿verdad? Satanás será atado porque, como decía mi hermano Daniel, no tendrá a quien engañar. Amén. Ahora, Amén. ¿verdad? Ahora nosotros somos víctimas del Amén. diablo, Ujú. pero un día el Señor, ¿verdad? Dará esa recompensa a cada uno para Amén. poder llevarnos a un lugar mejor, a un lugar donde el Señor mismo dice que enjugará toda lágrima. Amén. Ahora en día las personas sufren, ahora en día las personas lloran, ahora en día las personas mueren por causa de la enfermedad, Amén. pero un día no habrá más muerte ni más dolor. Y eso es lo Amén. interesante. Una pregunta, ¿verdad? Creo que vamos a hacer dos preguntas más
porque el tiempo, ¿verdad?, ha avanzado rápidamente, pero hemos disfrutado este estudio maravilloso. Así que Amén. en esos 1000 años, Ujú. ¿qué estará haciendo la iglesia en el cielo? ¿Se han preguntado eso? Amén, amén. Amén. Muchos, ¿verdad? Simplifican y creen que la iglesia irá al cielo y estará adorando 1000 años delante del trono de Dios. Y no es que no vamos a adorar delante de Dios. Obviamente sí vamos a hacer eso porque Ujú. es nuestro Dios y va a ser un momento increíble para nosotros el estar a la presencia de nuestro Creador. Pero la Biblia nos enseña que no solamente vamos a estar adorando, porque hemos sido invitados ¿a qué? A un banquete. Amén. Amén. Cuando Jesús, ¿verdad?, estaba partiendo el pan con sus discípulos, Ujú. le dice, no volverá a probar el fruto de la vida hasta que esté con vosotros Ujú. allá en el reino de los cielos, ¿verdad? Amén. Celebrando. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros que vamos a ir a un gran banquete al cielo. Amén. Amén. Pero no solamente vamos a estar tampoco en el banquete tampoco, Ujú. sino que también habrán ciertos eventos que están, ¿verdad?, ya designados para la iglesia, como lo que es el evento de los juicios. Ujú. Si nosotros leemos en la Biblia, por ejemplo, si vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2 al 3, Ujú. y si alguien también me lee Apocalipsis 24, Amén. le di Primera de Corintios, capítulo 6, ¿verdad? Ujú. Versículo 2. Versículo 2 dice, y no sabéis, dice el apóstol Pablo, que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas pequeñas. Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, recalca a la iglesia de que nosotros, los que lleguemos al cielo, los que podamos coronar, Ujú. vamos a ser encargados también de juzgar al mundo. Amén. No es que nosotros, ¿verdad?, vamos a ser el gran juez, porque el gran juez pues es Cristo, pero nosotros vamos a ser encargados pues de poder presenciar también los juicios. El libro de Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 4. Y dice, y vi tronos y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, y vi a los almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no había adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Amén. Amén. Ujú. Recordemos, hermanos, que en el cielo, ¿verdad?, no solamente estaremos los salvos, Dios, Jesús, el Ujú. Espíritu Santo, sino que hay millares y De millares de ángeles. Ahí Está el dice Daniel. ejército de los cielos. O sea, estaremos, Millones. nosotros somos los invitados a esas bodas. Amén. Aunque también somos, ¿verdad?, la gran celebración, porque el reino va a Amén. ser entregado pues a nuestro Amén. Señor Jesucristo. Ujú. Entonces, no vamos a ir allá solamente a estar parados adorando, que va a No. ser un privilegio hacerlo. Ujú. Es un privilegio adorar, ¿verdad? Amén. Pero también Dios nos tiene preparados para nosotros unos eventos pues especiales. Amén. Amén. Sí. Amén, qué bueno, ¿verdad? Ujú. Es la palabra del Señor. Tengo una pregunta más. ¿Qué evento marca lo que es el final del milenio y cómo termina o cómo concluye ya todo este, ¿verdad? Vemos que Dios mismo va a erradicar el pecado en sí, lo va a eliminar y dice la palabra Ok. del Señor ya en los siguientes temas que vienen que Él va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Ahora bien, pero ¿cómo termina todo esto? ¿Qué pasa después de los 1000 años? ¿Qué pasa con Satanás? ¿Qué pasa con los salvados? ¿Qué pasa con los impíos? Y, ¿verdad? Para concluir, ya que el tiempo ha llegado a su final, para poder concluir este maravilloso tema. Ajá. Sí, uno de los primeros eventos que marca pues el final que mi hermano Diel dijo de los 1000 años, ¿verdad? Sí, porque se dice que evento marca el final de los 1000 años. Uno de los eventos más grandes pues es que Jesús vuelve por tercera vez a la tierra, ¿no? Amén. Amén. Después que acaben los 1000 años. Y el segundo evento es, pues, viene la recompensa a los impíos. Y es curioso lo que voy a decir, pero pues hasta en mis 7 años de estar en el Evangelio, ¿no? Lo he creído de que Dios nos va a comprobar por qué muchos no fueron allá. O muchos no fuimos al cielo. Es Amén. otro evento Amén. que marca. Sí, como dice la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Y luego tenemos esta es la visión de Juan, ¿verdad? Ujú. Lo que dice Juan. Vi la santa En ciudad. Apocalipsis 21, Dos. 21:2 dice, y vi la santa Ujú. ciudad, La Nueva Jerusalén. la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, después, como una, dice, esposa ataviada para su marido. Amén. Amén. Amén.
Y eso es lo que puede ser de que, o sea, es una gran maravilla la visión de Juan, ¿verdad? Y muchos, yo he escuchado bastantes teólogos, y dice, ¿cómo es que Juan ve esa visión, ¿verdad? O sea, tratan de imaginársela, ¿verdad? Estando afuera, porque dice, y vi la santa ciudad, y es ahí donde nosotros podemos imaginarlo cuando usted está afuera del escenario, por decirlo así, ¿verdad? Y ve lo que está aconteciendo. Juan, en esa visión, hace eso, puede decir, y la vio, vamos a decir, ¿verdad? Blanquita, ¿verdad? Amén. Porque dice, como una novia ataviada. Ahora bien, es aquí donde decíamos, ¿no? Si hay una parábola donde Jesús dice que somos convidados a las bodas, cuando la iglesia, cuando vengamos en la Nueva Jerusalén, por eso él dice, y vi, dice, a la santa ciudad como una esposa ataviada, ¿verdad? O sea, blanca, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me imagino que en esa visión es porque cuando vengamos de allá, vamos a traer pecado? No, ¿verdad? La pureza. La pureza, eso significa. Entonces, hasta cierto punto, pues, todo esto es simbólico, ¿verdad? Amén. Y eso es lo que hay que entender a veces, ¿no? Amén. La verdad, uno de los eventos también, ¿verdad? Aparte de los que han mencionado, es la resurrección de los muertos impíos, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces creemos que se da la resurrección de los muertos impíos, por ende, según ya hermano Daniel explicó, sobre la atadura de Satanás, pues es suelto. Sí. ¿Por qué es suelto? Porque ya hay personas a quien engañar. Dice, reúne, dice, se va desde todos los extremos de la tierra a reunir a todas estas personas que han resucitado. Desciende la nueva Jerusalén, ¿verdad? Del cielo, en donde viene la iglesia, viene Cristo, y estos impíos con Satanás rodean la iglesia queriendo arrebatar el reino a los hijos de Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces este es el evento prácticamente que marca el final de los 1000 años. Y algo que tenemos que recalcar, ¿verdad? Es que hay muchas personas que enseñan que estos 1000 años se van a dar en Jerusalén, que la iglesia, los 1000 años va a pasar aquí en la tierra y que los impíos van a estar aquí alrededor 1000 años viendo cómo la iglesia está allá en Jerusalén. La Biblia no nos enseña eso, sino que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que la tierra va a estar desolada, va a estar vacía, igualmente como fue en el principio cuando Dios creó la tierra, que había un desorden. Amén. Dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. De la misma manera, cuando la iglesia ascienda al cielo, la tierra estará desordenada y vacía. Amén. Cuando la iglesia regrese, ¿verdad? Se dé la segunda resurrección, que es la resurrección de los impíos, entonces pues la nueva Jerusalén va a ser pues el centro, digamos, del mundo, el esplendor, pues, porque trae la gloria misma de Dios. Amén. Sí, yo quiero para ir terminando ya, porque ya el tiempo, para que pues tenga fundamento bíblico lo que mi hermano Italí decía. Amén. Y dice, para abonar lo que mi hermano decía, y saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar, Incontable, ¿verdad? incontable. Sí. Son miles y millares de personas que va a reunir para combatir la Nueva Jerusalén. Amén. Amén. Y hemos llegado al final Amén. de este, ¿verdad? Maravilloso estudio. Amén. Ahí vemos, ¿ustedes qué opinan? Dice la Biblia en Malaquías 4, 1 al 3, lo vemos de que el impío dice que será estopa, de una manera, ¿verdad? Va a ser muerto, porque la eternidad solamente le corresponde a lo que son los salvados. Pero ¿qué pasa con Satanás? ¿Será que Satanás es de una manera aniquilado completamente o será que Dios lo tiene que castigar cierto tiempo? ¿Qué opinan ustedes? Y con esta pregunta concluimos. No es que algunos hermanos Difícil pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que el centro pues, del estudio no debería ser Satanás, ¿verdad? Sino que es la recompensa de los justos, porque el anhelo de nosotros, ¿verdad? Es poder recibir lo que es el reino. Amén. Y cuando uno tiene el anhelo, pues no hay que pensar en lo que pasa, ¿verdad? Con los demás hay distintas posturas respecto a ello. Sabemos que en algún tiempo Dios tiene determinado el fin de todo pecado, el fin de toda maldad, y va a eliminar y no habrá más memoria, dice, de ello. Y si nosotros hablamos de Satanás, pues él es, ¿verdad? El creador, el inventor, el ejecutor del pecado. Amén. Porque él es el que ha llevado, ¿verdad?, a la humanidad a caer desde el principio y sigue haciéndolo hasta hoy. Entonces, nosotros, hermanos, cuando leemos la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que Satanás será lanzado al lago de fuego y estará, dice,
por los siglos De los siglos. de los siglos. Entonces la Biblia da un tiempo, aunque no sabemos si es de manera simbólica. Dios sabrá, ¿verdad? Al final de los tiempos si va a estar sufriendo por un tiempo determinado o va a ser aniquilado en un tiempo corto, pero lo que sí dice la Biblia es que llegará un momento en que ya dejará de existir. Amén. Eso es lo que creemos nosotros, basados en la palabra del Sí, Señor. cuando dice también por los siglos de los siglos, la Biblia se refiere al autor, no en sí a lo creado, sino al creador, que es Dios. Se está refiriendo a Dios. Recordemos que el número 7 en la Biblia es un número de perfección en cuanto a ello, ¿no? A la definición. Ahora, cuando mi hermano Italí decía, es correcto en cuanto a los siglos de los siglos. Ahora, si decimos, brevemente, si decimos de que Satanás va a sufrir por la eternidad, entonces Dios no sería justo. Sería un Dios tirano que se disfruta del dolor de los demás. Y la Biblia enseña lo contrario. Jeremías dice que Dios no se agrada ni del pecador más grande. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios no se agrada ni del pecador más grande, que ese pecador, ¿por quién es tentado? Por Satanás. Entonces Dios está queriendo decir que a él también le duele que Satanás siga obrando como sigue obrando. Entonces, Malaquías 4.1 dice que no quedará raíz ni tamo de ellos. O sea, va a ser desaparecido porque Dios es un Dios de amor, de restauración, de juicio. Es bíblico, pero no es un Dios tirano que se disfruta del dolor. Amén. 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 Qué bueno, mis queridos hermanos y amigos que han estado con nosotros. Hemos llegado al final de un programa más y de un estudio más de la Biblia y es una gran bendición estar con mis hermanos. Gracias a todos ellos y también a los que se conectaron y los que van a ver este video. Amén. Lo que nosotros queremos en esta noche decirles es que aún hay esperanza en Cristo para que también juntamente con los que creemos y esperamos la venida de Cristo, estar cuando Él venga en las nubes para recoger a su pueblo, a su iglesia, en ese grupo queremos estar, ¿verdad? Amén. Y es por ello que nosotros estamos haciendo esto, para que expandir el Evangelio a los 4 extremos de la tierra. Amén. Y damos gracias a Dios, a mi hermano Adiel también, que fue una de las personas que iniciamos junto con él. Y lo estamos apoyando y esperamos que usted también comparta este Evangelio, porque eso es lo que nos ha mandado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el final de lo que es el librito de la que estamos estudiando, de lo que es la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Dios en Reforma, ya va a llegar a su final casi, ¿verdad? Sí. El último, vamos a decir capítulo, por decirlo así, va a ser muy, pero muy diferente a lo que hemos hecho, ¿verdad? Vamos a preparar algo bonito. Espero de que usted no se pierda ese último capítulo. Va a ser ya en 2 semanas, ¿verdad? Amén. 2 semanas. Así de Amén. que, En 15 días. mis hermanos y amigos, gracias por habernos acompañado. Les deseamos que el Señor los bendiga en gran manera y que siempre la mirada esté en el Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga y feliz sábado para todos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén.